A ti todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Quiero compartir con ustedes 3 pensamientos en esta mañana y deseo que estos 3 pensamientos traten todo el sermón que tenemos para esta oportunidad, y estos 3 pensamientos que capten nosotros el verdadero mensaje que implicó en esa primera Navidad. Hemos llegado a tiempos donde el trasfondo histórico en muchos casos es tomado en nada dentro de un mundo muy secular. La gran mayoría de personas han reemplazado el verdadero sentir de la Navidad por cosas visibles, por cosas que pueden tocar, pero sin querer queriendo, esas cosas han llegado a transmitir cierto toque de mensaje. Por ejemplo, para nadie es oculto observar los colores verde, rojo, dorado, las calles, los hogares. ¿Y sabes qué? Eso nos anticipa un gran festín, una gran celebración. La gente alrededor de una mesa, esperando la Nochebuena para comer lo que han preparado. Ese ambiente es de gozo y de alegría familiar. Los niños saltan de emoción al abrir sus regalos en la medianoche o al día siguiente. Los fuegos artificiales alumbran los cielos y llenan de color aquella noche. Las luces y las velas en las casas o en los jardines alumbran la ciudad oscura y a la vez fría en muchas partes. La primera Navidad no hubo banquete. En la primera Navidad no hubo el trajín de compras por días festivos. Tampoco hubo fuegos artificiales que llenaron todo el cielo. Pero sí hubo algo similar, que no ha cambiado en muchas partes de este mundo. Hubo un ambiente oscuro y frío, donde hubo un grupo de pastores cuidando sus ovejas, haciendo el oficio que solo sabían hacer. Cuando de repente el cielo se iluminó y algo totalmente inesperado ocurre. Los cielos iluminados y una presencia angelical aparece y tienen un mensaje que decir. Y es aquí donde entra el primer pensamiento que tengo para ustedes. Es que la primera Navidad proclamó un mensaje de gozo a los débiles. Un mensaje de gozo a los débiles. Desde el versículo 8 en adelante dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, haciendo su oficio, cuidando lo que tenían que hacer, sus ovejas. ¿Quiénes eran los pastores? Bueno, los pastores eran, según el estatus social de ese tiempo, la gente despreciada de la sociedad. ¿Por qué eran despreciados los pastores en ese tiempo? Porque no tenían tal vez la educación que otros tenían. No tenían el poder social que otros podían tener. Pero aún así, con el trasfondo que guardaban y con el único oficio que podían desarrollar como el cuidado de las ovejas, Dios decide comunicar su mensaje a este grupo de pastores. Dios eligió que los ángeles anunciaran este mensaje de la venida de Jesús a este grupo. Me puse a pensar y dije, Dios pudo haber decidido que este mensaje sea anunciado hacia otros grupos. Por ejemplo, si pienso que hubiera sido anunciado al gobernador Herodes, este mensaje del nacimiento, que los ángeles puedan aparecerse en los cielos, allí en el palacio, y puedan decir, un Salvador ha llegado. Herodes pudo haber dicho, no necesito un Salvador. Tengo todo un imperio detrás de mí. ¿Para qué un Salvador?
Pudo haber sido también al grupo de fariseos religiosos, que en ese tiempo abundaban por cantidad. Fariseos, escribas, toda esa gente que estaba metida en asuntos religiosos. El anuncio de los ángeles, un Salvador ha llegado. Los fariseos pudieron haber respondido, no necesito un Salvador. Me basta y me sobra con mi religión. Dios eligió que los ángeles anuncien este mensaje de buenas nuevas a los pastores. ¿Por qué ellos? ¿Por qué pastores? ¿Y sabes por qué? Porque los pastores no tenían nada que ofrecer. Nada. El mensaje de las buenas nuevas es recibido cuando una persona reconoce que no tiene nada que ofrecer o nada que dar. Los pastores no buscaron llevar algo al recién nacido. No tenían nada. Lo único que tenían eran el cuidado de sus ovejas y nada más. Los pastores oyeron el anuncio de los ángeles y querían verlo por sí mismos. Y eso lo observamos en el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, ¿qué hacemos con este mensaje? Acaba de ser un anuncio. ¿Y ahora qué hacemos? Y miren el resultado. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Qué actitud tuvieron los pastores al escuchar el mensaje de estas buenas nuevas? Bueno, primero quiero reconocer qué actitud no tuvieron los pastores. Bueno, los pastores no dijeron, ¿cómo nos van a encontrar en estas fachas? Estamos con nuestra ropa de oficio, con nuestra ropa de trabajo. No, vamos y cambiémonos, tenemos que bañarnos porque tenemos que ver lo que está aconteciendo aquí. No. Por ningún lado de las escrituras observo eso. Tampoco dijeron, busquemos todas nuestras inversiones y juntemos algo porque necesitamos comprar algo para llevar. Este es un anuncio de nacimiento. Tampoco dijeron eso. Tampoco dijeron, estamos ocupados presenciando aquí nuestras ovejas a nuestro lado. Tenemos mucho que hacer, la noche todavía es larga. Tampoco dijeron eso. Y se dan cuenta que nuestro mundo secular es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Por ejemplo, donde la apariencia y la belleza exterior importa mucho. Importa mucho cómo luces externamente. Donde ser aceptados, para ser aceptados debes dar el mejor presente. Y si no tienes eso, es muy probable que seas excluido y puesto dentro de un grupo. Donde vivimos en una ciudad caótica y difícil, que nos cuesta salir de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos el principal propósito. ¿Se dan cuenta que es todo lo contrario a la acción misma de lo que los pastores respondieron frente al anuncio y la actitud que tuvieron? Ellos no respondieron así. Más bien, respondieron inmediatamente. Por eso dice el texto en el versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Es que la respuesta natural de un corazón que ha escuchado el mensaje de las buenas nuevas es, 1, reconocer que no tienes nada que ofrecer. ¿Por qué? Porque somos débiles. No puedo ofrecer nada. El anuncio es glorioso
y yo totalmente débil. 2. Reconocer que debes presentarte tal cual eres, sin apariencias, porque el anuncio, el mensaje es tan penetrante que no permite poner fachadas a la vida. No permite poner caretas, porque el anuncio es tan contundente que mi apariencia queda descubierta. 3. Reconocer que no tienes de dónde coger para responder. No tienes de dónde coger para dar, no tienes de dónde coger para responder. Es que el glorioso mensaje de las buenas nuevas tiene un origen. Nada de esto sería posible si no percibimos el origen. Los pastores no buscaron el anuncio. Los pastores no fueron acercándose a los ángeles. No, sino fue Dios mismo manifestando su mensaje a este grupo de hombres. Y el origen es lo siguiente, es que es Dios buscando al hombre. Sí, Dios, el ser celestial e inmortal, el ser tan trascendente, vino a buscar a mortales débiles. Me puse a pensar mientras que estudiaba y dije lo siguiente: Dios en ese preciso momento pudo haber cambiado de mensaje. Y quizás no hubiera dado un mensaje de buenas nuevas, sino hubiera dado un mensaje de juicio. Si recordamos un poco la historia de Israel y nos ponemos a pensar cuán corazón duro fueron en muchos acontecimientos de su vida, pudo haber sido muy preciso en ese momento el acontecimiento de decir: aquí hay juicio y condenación. ¿Al ver qué? Al ver la debilidad del hombre. Pero en vez de eso, Dios eligió dar un mensaje de gozo. Porque los ángeles gritaron, dijeron: os doy nuevas de gran gozo. Un anuncio sin igual. ¿Y cuál era este anuncio? Que en el plan soberano de Dios se estaba estableciendo el principio de su plan redentor. Estaba dando marcha a lo que Dios ya había anunciado desde el huerto del Edén, cuando dijo: este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar. ¿Por qué se estaba dando la realidad de ese mensaje? Porque estaba siendo tan evidente que la encarnación de Jesús. Y estaba poniendo en marcha el plan redentor que tenía para el hombre. Ese plan de salvación que Dios tenía para el hombre, y recordar primero su necesidad, su propia debilidad. Por eso que el anuncio partió frente a unos pastores débiles que eran considerados en ese momento nada. Y Dios, abrazando, poniendo en marcha su plan de redención para decirle: yo vengo a tu rescate. ¿Cómo respondieron los pastores? Ellos creyeron lo que oyeron. Creyeron. Y se dieron cuenta que al recibir este mensaje solo tenían una opción. Se miraron a sí mismos, no podían hacer lo que ya he mencionado. Y la única opción que tenían era rendir sus vidas en adoración. ¿Por qué adoración? Porque creyeron. Creyeron. Porque solo querían ver al objeto principal de este mensaje. Versículo 18 dice ahí: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
Oyeron, creyeron y adoraron. Fe en este grupo débil, en este grupo corto de recursos y capacidades. Fe en estos pastores. ¿Y cuál era el anuncio? Que iban a encontrar a un niño recién nacido envuelto en pañales. Ahora, pero también hubo otra reacción frente a la respuesta de los ángeles, porque también reaccionaron con gran temor. Versículo 9 dice eso: y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron ¿qué? Gran temor. Ahora, los pastores experimentaron este temor frente a los ángeles, pero creo yo que no solo fue un miedo por la presencia de huestes celestiales. ¿Te has preguntado realmente por qué los pastores temieron la presencia de los ángeles? Y no es la presencia únicamente de los ángeles, porque el texto 9 dice algo más. No solamente es un ángel del Señor, sino también que la gloria del Señor. La gloria del Señor. Podríamos pasar desapercibido esa frase que dice la gloria del Señor si solamente nos enfocamos en la personificación de los ángeles anunciando las buenas nuevas. No, pero la gloria del Señor es que su temor fue a causa de ¿qué? De la gloria misma de Dios anunciada en ese momento. ¿Y por qué gloria? ¿Por qué tenía que ser algo sumamente glorioso de parte de Dios el anuncio? Era un hecho que el Hijo amado, el unigénito, iba a llegar al mundo encarnado para rescatar y poner en marcha el plan de redención para el hombre. Y tenía que ser algo sumamente glorioso. Y es por eso que su corazón se llenó de temor y los ángeles percibieron aquel temor. Porque cuando uno está expuesto frente a un mensaje que Dios ha plasmado en las escrituras para nuestros corazones, es natural poder sentir temor, porque es algo sumamente glorioso, es más allá de nuestra propia perspectiva, es más allá de nuestros propios pensamientos, es más allá de lo que yo pueda sentir o es más allá de lo que yo pueda pensar. Y lo que Dios estaba tratando de comunicarles a estas personas era el anuncio más grande que pudo haber acontecido en esa noche fría y oscura de la primera Navidad. Y percibieron el temor los ángeles de los pastores, y es por eso que les dice en el versículo 10, no temáis, no temáis, buscándoles comunicar, buscándoles anunciar algo mucho más grande, que eran las buenas nuevas, el Evangelio mismo. Este fue el mensaje de la Navidad, pero eso no fue todo. Y eso me lleva al segundo pensamiento. Y el segundo pensamiento quiere decir que la primera Navidad manifestó gloria encarnada en pobreza. Gloria encarnada en pobreza. La historia de la Navidad está marcada por un gran episodio, una estupenda temporada, el único episodio en todo el planeta. ¿Cuál era? La encarnación de Jesús. Cristo mismo se encarnó en esta historia magnífica, grande. Y no solo Dios anunció su nacimiento a un grupo de personas consideradas en ese tiempo débiles y sin nada, sino que Él mismo manifestó con su venida dos cosas: pobreza y debilidad. Pobreza y debilidad. ¿Por qué digo pobreza y debilidad?
Porque dice versículo 12 que los ángeles le dicen que encontrarán una señal, una marca. ¿Y esta marca cuál era? Que hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado ¿dónde? En un pesebre. Hermanos, Jesús pudo haber nacido en un palacio. Jesús pudo haber nacido en una casa normal, como cualquier bebé de ese tiempo. Jesús pudo haber aparecido con todos sus credenciales. Jesús pudo haber aparecido con todos los altos grados manifestados en ese momento. Jesús pudo haber llegado con toda su magnificencia y decir: ha nacido Jesús, Cristo el Señor. Pero no fue así. No fue así. Jesús nació en establo, un lugar no apto para el nacimiento de un bebé común. ¿Alguien de nosotros aquí nació en un establo? Y creo que no. Ni tampoco un lugar digno de su realeza. Pero nació allí. ¿Y qué nos estaba comunicando? Se estaba humillando a sí mismo. Por eso creo que me llamó la atención al decir que los ángeles hallaréis una señal, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El plan de redención estaba siendo en marcha ¿en quién? Un bebé. Un bebé. No fue un gigante. No fue un emperador. No fue el hombre más fuerte de la tierra. Débil. ¿Quién? Un bebé. Y para añadirle a eso, acostado en un pesebre. Su debilidad estaba marcada por su pobreza. No era ese bebé que estaba en el imperio, en el palacio, con un montón de plumas, rodeado de todas las parteras, a la atención de cada cosa, de una mano, de un pie, de un ojo, de nada, no nada. En medio del ruido, tal vez de las vacas, tal vez de las ovejas, en medio del olor sucio, allí, marcado por pobreza y debilidad. Y para añadirle, Jesús cuando nació no fue catalogado el Hijo de Dios, sino que pasó el tiempo y fue llamado el Nazareno. Jesús de Nazaret, que tenía el oficio de su padre, y su padre era carpintero, y él seguro colaboró múltiples oportunidades ayudando a hacer Realmente los galileos menospreciaban a los habitantes de Judea. Y los galileos eran menospreciados por los habitantes de Judea. Y los galileos detestaban a las personas de Nazaret. Por cultura social, ser de Nazaret era ser algo totalmente insignificante. Es por eso que vemos que cuando Natanael está allí en esta plena conversación para poder conocer a Jesús, aquel a quien había anunciado, Natanael dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Había un desprecio y marcó toda esa escena de la primera Navidad. Miles de himnos y poemas han tratado de retratar este momento. Miles. Por ejemplo, tengo aquí uno: tú que eres rico, mas todo esplendor
hiciste pobre. Tronos rendiste a cambio de un pesebre. Atrios de zafiro a cambio de un piso de establo. Tú que eras rico más allá de todo esplendor, por amor te hiciste pobre. Y añade algo más: jamás entenderemos lo que Jesús hizo por nosotros. Nunca podríamos hacer por nosotros mismos lo que únicamente Jesús hizo. La única manera en que podríamos ser rescatados era que Dios fuera condescendiente con nuestra miserable condición. En nuestro mundo tan quebrantado y tan caído. Esto comunica, como dice esta frase: he venido por los débiles. He venido por aquellos que admiten que son débiles. Los salvaré, y no por lo que hagan, sino por lo que yo hago. Jesús fue manifestado en gloria por el anuncio de los ángeles, y aquel esplendor de gloria fue encarnada en pobreza. Manifestado en los cielos, vista en pobreza para los hombres. Dios, el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, ahora ha venido a parar un mundo caído, sin rumbo por el pecado, donde muchos proclaman su propia verdad, pero nadie percibe el verdadero nacimiento de la verdad. Como dice Juan 1, del 1 al 14, y precisamente el 1 y el 14 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, versículo 14, y dice: y aquel Verbo fue hecho carne, se encarnó, y ¿sabes qué? Habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra en griego, el verbo, es logos. La palabra. Ahora mismo Jesucristo era palpable y visible para el ser humano. Como dice Miguel Núñez en su libro acerca de Jesús, él dice: la encarnación de Jesús hizo posible que Dios, a quien los hombres no podían ver, se revelara de forma que el ser humano le pudiera conocer de una manera más íntima. Y es así como Jesucristo, Dios, el unigénito del Padre, ahora estamos nosotros presenciando su propia venida en aquel bebé, pero también la manifestación de su gloria, llena de gracia y llena de verdad. Gracia y verdad. Esto nos dirige al último pensamiento. Y es que el último pensamiento quiere decir: la primera Navidad reveló la necesidad de un Salvador. Un Salvador. La primera Navidad nos pinta el cuadro de gozo, porque en medio de la oscuridad estaban haciendo la salvación. No una salvación. Estaban haciendo la salvación, la única y verdadera salvación. Por eso que el versículo 11 dice: los ángeles: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál fue realmente el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de las buenas nuevas de los ángeles para el hombre? Lo resumo de esta manera: el empobrecimiento de Jesús es nuestra riqueza. El empobrecimiento de Jesús es nuestra riqueza. Porque vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, que revelaba gracia y verdad. Esas dos cosas muestran toda la riqueza que Dios tenía por el corazón perdido del hombre.
Y para llegar a ese punto, tenía que hacer algo primero: ser pobre. Hermanos, el pesebre no solo muestra la pobreza de Jesús, sino refleja nuestra miseria espiritual y nuestra necesidad de un Salvador. ¿Reconoces realmente esto? Que no solamente el pesebre muestra todo el empobrecimiento de Cristo plasmado en esta primera Navidad, sino también tu propia miseria y tu propia necesidad de un Salvador. Y quiero que por un instante examines tu propio corazón y percibas realmente esta verdad. Porque no solamente el pesebre nos muestra la realidad de Jesús, sino también nos muestra la profunda calamidad en que nos encontramos. Somos miserables, somos débiles, somos caídos. Y si realmente reconoces ese estado en tu vida, quiero que sepas que este anuncio glorioso de la primera Navidad te dice: hay la necesidad de un Salvador. De un Salvador. ¿Y cómo se llama esto? Se llama gracia. Porque Dios pudo dejarnos en el pesebre, miserables, caídos, muertos en nuestra miseria. Pero a pesar que estábamos sucios y perdidos, Cristo el Señor mostró toda su generosidad con el pecador, toda su gloria, toda su verdad, toda su gracia frente al pecador. Y qué maravilloso es poder responder a estas buenas nuevas del Evangelio de Cristo y mostradas a través de ¿qué? De un nacimiento. El mensaje de gracia fue que Jesús vino y se dio a sí mismo por nosotros. ¿Crees verdaderamente que necesitas a un Salvador en tu vida? ¿Verdaderamente crees que necesitas a un Salvador en tu vida? Pues simplemente mira la figura del pesebre y que tu conciencia y tus pensamientos y sentimientos te muevan a ver la miseria de tu propio corazón. Que puedas percibir el peso y la magnitud de tu propia maldad en tu propia vida y veas en ese reconocimiento algo mucho mayor, mucho más grande, que Jesús estaba anunciando, siendo anunciado como el Salvador. El principio del plan redentor tuvo un punto de partida. Y Jesús apertura el camino del gozo en Él mismo. En Él mismo. 3 cosas para terminar nada más. 1, que el verdadero gozo del Señor maravillosamente es manifestado ¿a quiénes? A los débiles. A los débiles. Es interesante cómo a través de toda la historia Dios ha mostrado su mensaje con los más débiles. No fue Esaú, fue Jacob. No fueron los 12, los hermanos valientes de David. Fue un niño, David. No fue Lea, la fértil,
sino fue Raquel, la estéril. Dios mostrando su verdadero gozo manifestado a los débiles. El verdadero gozo del Señor se enfoca en la gloria encarnada en pobreza. Que para percibir la gloria del Señor en la manifestación de las buenas nuevas del Evangelio, percibo mi condición, pero también percibo aquel que se hizo pobre por mí. Y el verdadero gozo del Señor se encuentra en reconocer tu necesidad de un Salvador. Hoy amanecí dando gracias a Dios que me salvó. Y quiero amanecer cada día dando gracias a Dios que Él me salvó. Porque soy un miserable y soy un pecador. Porque el pesebre me revela tal cual soy yo. Tú estás a tiempo de reconocer en tu vida que hay solamente un solo que puede sacarte del corredor de la muerte, del cual tú no puedes ser como los pastores, que no podemos llevar absolutamente nada a Dios. Nada a Dios. Que este mensaje del Evangelio, que Cristo es nuestro gozo, cautive nuestros corazones más allá de reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros. Padre, oro Dios, que hagas la obra en nuestros corazones, por la misma percepción de tu palabra y del mensaje glorioso para nuestras vidas. Cristo es nuestro gozo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador que necesitamos. Oh Dios, remueve conciencias, mueve corazones. Si hay alguien en esta sala, Señor, que necesita ver a Jesucristo como su Salvador, oh Padre, despiértalo, Señor, para ti. Haz la obra, Señor, que humanamente no podemos hacer, y que los que ya son de Cristo vivamos agradecidos día tras día por la salvación en Cristo y por el gozo de Él, por el cumplimiento de tus promesas. Que Jesucristo mismo, Dios mismo, e íntimamente tan cerca a Dios con nosotros. Gracias, Dios. Haz tu obra en nuestros corazones. En nombre de Cristo oro. Amén.